Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Empezamos una semana más, gracias a Dios, bendito sea el Señor. Y empezamos una lección nueva que se llama Hacer siempre lo recto. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros desde aquel día que nos redimió, desde ese día que nos reconocimos como pecadores y que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podíamos ir al Padre y que solamente nuestra redención dependía de la sangre derramada en la cruz. Desde ese día, el Señor nos guía con su Santo Espíritu para que nosotros cada día, a través de la palabra, por medio de la palabra, porque de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a los escritores bíblicos, que son más de 40 escritores bíblicos, ellos dicen una y otra vez que la palabra de Dios es nacida, salida del pensamiento de Dios. Aunque escrita por ellos, salió del pensamiento de Dios. Pero no solo eso, también se dice ahí mismo en la Escritura, en la Santa Biblia, que la Escritura, que la palabra de Dios es el alimento del alma, de los hijos de Dios. Y nos habla de dos tipos de hijos de Dios, de dos clases de hijos. Los hijos de Dios que son niños en la fe, es decir, los que se acaban de convertir hace algunos días, unas semanas, unos meses quizá, son niños. Pero como tales deben de tomar lechita, ¿verdad? Como los niños, los bebés toman lechita, así como Carlita. Pues entonces ellos van tomando pequeñas dosis. Alguna vez nosotros estuvimos así. No vamos memorizando versículos, vamos escuchando las predicaciones y aprendiendo un poco, tomando las clases, pero nos habla de otro grupo, los maduros, los que ya tienen más tiempo, ya no meses, ya no semanas, ya no días, sino años. Eso ya deben estar comiendo, dice Hebreos, comida sólida. Ya no deben estar tomando lechita, deben estar comiendo comida sólida. Usted tiene de 1 año en adelante, usted ya debe de estar meditando, analizando y dependiendo totalmente de la palabra de Dios, no de los dichos de alguien, sino totalmente de la escritura bíblica, totalmente de la palabra de Dios. Usted ya debe tener la capacidad espiritual de discernir la palabra de Dios. Ahora bien, si usted dejó pasar el tiempo, los días, las semanas, los meses, pues usted todavía está como niño, pero ¿qué cree? Está vivo. Tiene la oportunidad de hoy empezar. Empiece hoy a tomar lechita y en unos días quizá va a alimentarse de comida sólida. Es decir, que usted ya va a entender la palabra. No puede entender la palabra de un día para otro, porque es el mismo Señor que le va guiando. ¿A través de quién? De los maestros, de los predicadores, pero lo que el Señor utiliza es su palabra. No le va a educar en otra cosa, ni en doctrinas, ni en nada, solo en la Santa Escritura. Las doctrinas son las reglas básicas de cada denominación. Lo que nos salva no es la doctrina. La doctrina es para caminar bien en la iglesia, en la congregación, en la organización, en el templo, a la organización a la que usted pertenece. Nosotros somos nazarenos, seguimos la doctrina del nazareno, pero eso no nos salva ni nos condena. Es un conjunto de reglas de convivencia. Pero la palabra de Dios, esa es la que no solo nos salvó, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces es que procedemos al arrepentimiento y ahí hay salvación. Pero no solamente nos sirve para eso, para salvarnos, sino para mantenernos. Porque dice el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice el Señor Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Es necesario permanecer. Y la única forma de permanecer es siendo discípulos. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Él venga.
Nunca, nunca de los nunca, tenga 100 años en el Evangelio, usted va a saber lo suficiente para no abrir la Biblia. Nunca. Usted va a morir y todavía no va a conocer bien la palabra de Dios, porque cada que usted abre ese sagrado libro, cada que usted lo abre, Dios a través de esos textos a usted le habla y le da más y más entendimiento. Cada día su entendimiento va creciendo, pero es necesario abrir la Biblia, leerla, meditarla. Es necesario, pero más importante aún es tener al Espíritu Santo, porque así sea el mejor predicador el que escuche, el mejor maestro que tenga, si usted no ha recibido al Espíritu Santo, va a ser como leer un libro de historietas. O quizá le va a emocionar y por un tiempo lo va a poner por obra, pero luego se va a perder. Recuerde la parábola del sembrador, vaya y léala. Cómo dice que la semilla luego se perdió y no dio fruto. Los afanes de la vida, la influencia del mundo donde usted se desenvuelve, lo va a encerrar si usted no depende totalmente de Dios y de su palabra. Lo va a enredar de tal manera que lo va a ahogar, como los espinos ahogaron la semilla en la parábola del sembrador. Y no va a dar fruto. Y la evidencia de que somos hijos de Dios, pues es el fruto del Espíritu. Usted eso lo encuentra en Gálatas, vaya y léalo. Pero hoy voy a leerle una lección que trata de cómo hacer siempre lo recto. ¿Y por qué les decía todo esto de la introducción? Porque el apóstol Pedro nos dice que debemos ser santos porque Dios es santo, 3 veces santo. Y si somos hijos yo soy hija de un Núñez, mi apellido Núñez, no mi apellido Estrada o Rodríguez. Entonces, si usted es hijo de un Dios santo, usted tiene el deber de ser santo, porque usted no es hijo de un Dios no santo. El ADN de los hijos de Dios es la santidad, porque dice Hebreos que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Sea santo. ¿Cómo usted se santifica? Usted no se puede santificar solo. Solamente sometiéndose a Dios a través de su palabra, es Él el que lo va a santificar. Y abra su Santa Biblia, porque vamos a estudiar. ¿Quiénes ocupan un lugar de liderazgo de una u de otra forma? Marcarán los tiempos. En otras palabras, su estilo de vida creará influencia decididamente para bien o para mal en el presente o en el futuro de la gente que le rodea. Estamos hablando de los líderes. Serán recordados ya sea como buenos o como malos líderes. Usted es líder en su casa, no se le olvide. Si usted es padre de familia, usted es líder en su casa. Así que no diga, yo no tengo un ministerio. Es líder en su casa. Y si no tiene hijos, es líder de su propia vida. Así que siempre va a tener usted la responsabilidad del testimonio que da ante los demás. Lo mencionado sucedió exactamente con los reyes de Israel y de Judá. Los cronistas resumen sus vidas diciendo las siguientes expresiones: hizo lo malo o hizo lo recto ante los ojos de Dios. No obstante, en muy pocos casos para la segunda opción se añade la conmovedora frase: sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así es como nosotros tenemos que caminar, derechos. Hagan senderos derechos, les dijo Juan el Bautista. Cuando confrontó a los judíos les dijo: hagan senderos derechos, arrepiéntanse para que sean salvos. Eso es lo que dijo Juan el Bautista, porque él vino con un propósito: preparar el camino para la primera venida de Jesús. No de su nacimiento, es su venida como lo que era nuestro Salvador, cuando iba a iniciar su ministerio. Jesús viene pronto en su segunda venida y Él nos dio esa comisión que tenía Juan el Bautista, que le fue dada por Dios, que dice que lo llevó al desierto, lo preparó y luego vino del desierto predicando. Y era cuando decía estas palabras: hagan senderos derechos, arrepiéntanse. Que les dijo víboras, ¿verdad? Les dijo víboras. Bueno,
Pero nosotros, en la Gran Comisión, el Señor nos mandó a hacer lo mismo, a preparar el camino, pero ahora para su segunda venida, definitiva, para que más personas se arrepientan, como Juan el Bautista les decía. Claro que usted no vaya y les diga víboras, ¿verdad? Serpientes, no les diga eso. Pero si usted tiene que confrontarles con su pecado a través de la palabra para que se arrepientan, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y nosotros, así como Juan el Bautista decía, hagan senderos derechos, nosotros debemos de hacer senderos derechos, caminar por la senda angosta, porque por la senda ancha nos lleva a la perdición. Entonces, mis hermanos, ser santos porque Dios es santo, ¿verdad? La historia bíblica para el presente estudio, o sea, lo que vamos a estudiar ahora, nos presenta 3 tipos de líderes que marcaron los tiempos del pueblo de Dios. Hoy en día nosotros podemos aprender mucho de sus aciertos y de sus fracasos para desafiarnos a ser recordados con la maravillosa y envidiable frase: ¿cómo usted quiere que lo recuerden cuando usted parta de esta tierra? Fíjese la frase con la que deberíamos querer que nos recuerden. Dice: y Susana, Berta, Gaby, Beatriz, Carlitos, Carlos, etcétera, etcétera, todos nuestros hermanos, ¿cómo quieren que lo recuerden? Y hizo lo recto ante los ojos de Dios, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. O quieren que lo recuerden con la siguiente frase: no obstante que estaba en la iglesia y Dios le bendecía, él andaba como el mundo andaba. ¿Cómo usted quiere que le recuerde, mi hermano? Medite en estas 2 frases que el escritor nos da. ¿Cómo usted quiere ser recordado cuando haya partido de esta tierra? Y aunque no haya partido, cuando usted convive con ciertas personas, ¿cómo usted quiere que cuando usted parte de allí o lo recuerdan, se refieran a usted? ¿Con cuál de esas frases? Y el primer tema que vamos a ver este día, ya ven que vemos un tema por cada día, entonces el de este día es el siguiente. Y dice así: primer tipo de líder. Vamos a ver un tipo de líder. ¿Qué hizo este líder? Y usted va a meditar si se está identificando con algunas de las prácticas de este tipo de líder. Un líder que hizo ídolos, los adoró y les rindió culto. Y quizá usted diga: no, yo no adoro santos. Idolatría es su familia, su trabajo, la música, la televisión, cualquier cosa que a usted lo separa de Dios o que deja a Dios de ser el centro de su vida por la atención que usted le pone a eso. Eso es idolatría. Incluso algunas actividades en la iglesia pueden llegar a ser idolatría. Estamos como muy enfocados en que los ídolos son los santos y luego nos vamos a enjuiciar a los católicos, que quizá de ahí el Señor va a sacar un remanente fiel, que tanto criticamos a los católicos, y tal vez Dios ahí tiene un remanente fiel que en su momento les va a abrir los ojos. Entonces no emitamos juicio. El juicio siempre tiene que ser para nosotros. Yo tengo que hablarlo aquí porque es la clase. El que predica tiene que hacerlo porque es la predicación, pero no lo estoy enjuiciando, le estoy expresando la clase. La clase yo la preparo, pero yo no la escribo. Es un libro que la iglesia nos proporciona. Entonces, enjuíciese usted mismo, medite, reflexione sobre usted, no sobre los demás. Dios nos mandó a los demás a amarlos, no nos mandó a enjuiciarlos. Nos enjuiciamos nosotros. Eso no significa que tengamos una venda en los ojos y cuando vemos a los demás no nos demos cuenta qué tan mal o qué tan bien andan, pero no nos está el derecho de emitir juicio, menos de condenación, ni de salvación, de ninguna. Pero sí tenemos la capacidad de ver si andan bien o andan mal, pero aquí el juicio debe ser personal, cada quien. Porque si no te reconoces que estás mal, ¿cuándo vas a arrepentirte? Es necesario reconocer los puntos en los que estamos mal. En algunos vamos muy bien, pero en otros vamos mal. Y hay que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y seguir por la senda derecha, por la senda angosta. No torcernos porque ya fallamos. ¿Qué nos dice en las cartas de Juan? ¿Qué abogado tenemos en el cielo si le fallamos a Dios? Ahí está nuestro Señor Jesucristo, a la diestra del Padre, para interceder por nosotros.
siempre y cuando nosotros seamos sus hijos, hijos de Dios. Memorice usted para esta clase, memorice usted el versículo 2 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Memorícelo y dice así: y éste hizo lo recto ante los ojos de Jehová, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Memorícelo de tal forma en su mente y en su corazón que ese sea el propósito de su vida, ser así, alguien que no se apartó ni a izquierda ni a derecho, sino que siempre hizo lo recto ante los ojos de Dios. Usted tiene la tercera persona de Dios morando en usted, que está observando todo el tiempo, 24/7, a cada momento, lo que usted está haciendo, lo que usted está pensando, y entonces Él es el que le va a dar cuentas a Dios si usted hizo lo recto o hizo lo incorrecto, aún sabiendo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces memorícelo. Ahora bien, que usted no lo memorice, que usted no lo estudie, que usted le dé pereza, no significa que no va a haber juicio. El juicio lo va a haber. Pero dice Pablo a los Corintios que es mejor que la palabra nos enjuicie a nosotros para no llegar al día grande de Dios, el día grande y temible, cuando sea Dios el que juzgue, porque ese juicio es para condenación. Así que mejor ser juzgados aquí en la tierra y arrepentirnos, pedir perdón para no llegar a ese gran juicio. Medita en eso, mi hermano. El líder que comenzó mal, pero terminó bien, fue Manasés. El texto bíblico dedica a este rey 20 versículos. Reinó en Jerusalén 55 años. Tenía 12 años, era un niño, cuando comenzó a reinar. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 13, señala: Dios oyó su oración y lo restauró. Nosotros también veníamos haciendo lo malo antes de conocer al Señor, pero cuando nos arrepentimos, el Señor escuchó nuestros ruegos y nos redimió, restauró nuestras vidas. Por eso no podemos ir atrás. Así a Manasés también Dios le restauró su vida, y no solo eso, como él era el rey de Jerusalén, restauró a Jerusalén también. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Manasés fue un rey que marcó los tiempos de Judá. Inicialmente él tuvo varios desaciertos, los cuales por supuesto debemos evitar cometerlos nosotros en nuestra vida. Mire usted, ¿quiere conocer la vida del rey Manasés? Vaya usted a Segunda de Crónicas y lea usted el capítulo 33. En ese momento Manasés edificó altares a Baal cuando él no había reconocido a Dios, ¿verdad? E hizo imágenes de acera, los adoró y les rindió culto. Esto era una abominación para Dios. Hoy en día existen otros tipos de ídolos que nos están quitando el lugar que le debiéramos de dar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Tales ídolos son el trabajo, en ocasiones la familia, el dinero, las amistades, las posesiones materiales, algún miembro muy querido de la familia, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos en la carne, etc. Es decir que hay más, mis hermanos. Esto aumentó su abominación. Dios nos ayude a no caer nosotros en alguno de estos ídolos y profanar la casa de Dios, que es nuestra vida, porque por entero le pertenece a Dios. Esto es, si somos hijos de Dios, si nos hemos arrepentido y le hemos recibido como nuestro Salvador. Quemó entonces Manasés a los niños, consultaba a agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba divinos y encantadores, justamente lo que Dios prohibía a su pueblo. Manasés iba de mal en peor. Es lamentable cuando hoy en día algunas personas que se dicen cristianos, y en el libro viene cristianos entre comillas,
porque muchos por haber dicho en la iglesia que aceptaban a Cristo, creen que son cristianos. Y la mayoría de las veces, cuando dices en el templo que has aceptado al Señor, realmente lo has hecho. Pero en ocasiones hay personas que realmente no recibieron al Señor. No lo digo yo, lo dice el escritor. Mande una carta a la editorial y reclámele que está mal. Bueno, dice aquí eso, ¿no? Que algunos cristianos realmente no recibieron al Señor y dice que pues han caído en las prácticas de Manasés. Entonces dice aquí, continúa leyendo, que hoy en día algunos cristianos, ¿verdad?, que no han recibido al Señor, ya me perdí, sigo leyendo. Algo otros tienen una posición de liderazgo y todavía están envueltos en el mundo, todavía están practicando actividades en el mundo. Oh, es cierto, eso lo podemos ver, mis hermanos, realmente lo podemos ver. Los actos de Manasés son una equivalencia aproximada a las prácticas actuales de algunos cristianos que incorporan a su adoración costumbres paganas. Tal vez atraen o traten de justificarse llamándolas cultos ecuménicos o celebraciones de diversidad, pero Dios las llama de otro modo. No se les quitará la etiqueta de detestable, porque para Dios son eso, abominación. Uy, mis hermanos, qué fuerte está haciendo esta clase, ¿verdad? La semana pasada miramos un poquito de esto, que hablaba de que estamos en las iglesias practicando toda clase de fiestas y celebraciones mezcladas con el culto de adoración. Y ahora nos está hablando aquí de que cómo las justificamos, cómo en nuestra vida todavía tenemos prácticas mundanas y las justificamos diciendo que pues que son celebraciones de la diversidad social, pero dice que Dios no les ha quitado la etiqueta, dice, ni se las quitará, dice, porque dice que para Dios son detestables, es decir, dice, abominables, abominación. Bueno, seguimos leyendo y dice, Dios quiso alertarles para que él, el rey Manasés, como rey y su pueblo se volvieran a Dios, pero ellos no escucharon. Es triste observar que en la actualidad el pueblo de Dios está cegado por sus propios pensamientos y emociones de tal manera que se han creado su propia doctrina. Y no quieren escuchar la voz de Dios que está clara en su palabra, de tal manera que se molestan cuando el predicador desde el púlpito les habla. Si usted está en esta posición, arrepiéntase, mi hermano, arrepiéntase. Pero Manasés, después que Dios permitió que fuese llevado cautivo a Babilonia, tuvo varios aciertos dignos de imitarlos y así ser recordado como una de las personas que marcaron los tiempos para bien. Ahí tenemos, mis hermanos, ahí tenemos esa parte. Y vamos a ver tres puntos para terminar esta clase. Y el primero es, ¿qué hizo Manasés? Oró a Dios y se humilló grandemente. Cuando Manasés reconoció a Dios como su Dios, a Jehová como su Dios, oró y se humilló grandemente. Si nosotros decimos que ya reconocimos a nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios, como nuestro Salvador, eso es lo primero que tenemos que hacer. Reconocer que estamos mal, orar y humillarnos ante Él. Una oración de Manasés de arrepentimiento genuino y un corazón quebrantado es lo que el Señor también espera de nosotros para restaurarnos y así terminar la obra o aquello que Pablo decía, terminar bien la carrera. Con cierta frecuencia las lecciones espirituales profundas se aprenden en el valle de las lágrimas y las angustias. Son en las crisis del espíritu que conducen al hombre a su reconciliación con Dios, como fue la experiencia de Pablo. En la perspección espiritual del cronista, uno de los gobiernos más largos en la historia de Judá, no podía ser un completo fracaso su sentencia. Entonces Manasés reconoció que Jehová es Dios. Reafirma esta percepción ya que quitó de la casa de Jehová todo aquello extraño
a Dios, toda la idolatría. Y esto usted también lo puede encontrar, dice, en un comentario que se llama Comentario Bíblico Mundo Hispano. Ahí puede usted ir y aprender mucho más. Primer punto, Manasés oró y se humilló ante Dios. Punto número 2, arregló y protegió la ciudad. ¿Usted está arreglando su vida? ¿Se está protegiendo con la coraza del Espíritu Santo? Un líder que desea pasar la posteridad como alguien que hizo lo recto delante de Dios debe embellecer las instalaciones físicas y debe rodearse de personas que estén dispuestas a defenderlas de los enemigos. Ahora, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Eso lo hemos aprendido hace apenas 1 o 2 semanas atrás. ¿Cuál es la habitación de Dios? Nosotros, mis hermanos. Cada persona redimida es el edificio que debe embellecer. Cuando usted se vista, mírese al espejo y diga, esto es digno de que Dios vaya con él y salga a la calle, a donde usted quiera ir, con la vecina, a la fiesta, donde usted quiera ir, salga dignamente para Dios. Cuando usted se siente a platicar, haga de la misma forma. Así como estoy hablando, es digno del Espíritu Santo de Dios que está dentro de mí. Cada cosa que usted haga, pregúntese primero, ¿es digno? Y verá que usted ni va a decir palabrotas, ni va a traer cargando rencores, ni resentimientos, ni se va a vestir inadecuadamente. ¿Por qué? Porque usted está honrando a la presencia de Dios en usted. Eso es lo que el rey Manasés hizo. Pero Dios entonces, ahí estaba el tabernáculo en los templos. Por eso había que embellecer los templos. Número 3, quitó los dioses y reparó el altar. Saque todo de su vida, lo que le separe de Dios, para que Dios le restaure. Usted solo no se puede restaurar. Usted quite todo lo que lo separa de Dios, los inconvenientes, los obstáculos, y Dios mismo lo va a restaurar. Era lo mismo y lo mínimo que debía hacer el rey Manasés, lo mismo debemos hacer nosotros, quitar todo lo que haya venido ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. Así como antes había destruido y profanado el altar de Dios, Manasés procedió a repararlo y a adorar ahí solamente a Dios. Igual nos corresponde a nosotros hoy, pues es necesario dar el lugar que se merece y que corresponde en nuestra vida al altar de Dios y adorarlo solamente a Él y todo nuestro ser que sea digno de Él. Manasés comenzó mal, pero terminó bien. Eso nos enseña que si hemos comenzado mal, aún hoy hay oportunidad de corregir para terminar bien. Qué maravillosa esperanza, mis hermanos. Pero usted, ya que escuchó esta lección, no se espere para más tarde, ni para mañana. Ahorita mismo, que cuando termine de escuchar la clase, corra, mi hermano, a algún rinconcito donde pueda estar a solas con Dios y platique con Él. Háblele a Dios, entréguele toda la idolatría, todo lo que le está separando de Él y déjele actuar. Usted solo no puede, pero Dios, Él puede. Déjelo que Él obre en su vida, porque dice Filipenses que el que comenzó la obra, la terminará. Y si usted ya le entregó su vida, alguna vez usted pasó al frente o alguien hizo una oración por usted para ser salvo, mi hermano, y usted se arrepintió, pero usted le ha fallado a Dios, usted ha hecho cosas que no agradan a Dios. Está a tiempo, porque está vivo. Cuando usted muera ya no hay tiempo. Usted está vivo. Arrepiéntase así como el rey Manasés. Vaya y póngase en las manos de Dios y Él le va a restaurar. Y de aquí en adelante cuide, como dice el apóstol Pedro, ser santo, porque usted es hijo de un Dios santo, 3 veces santo. Santo Padre que nos envió a su Hijo, Santo Hijo que su vida entregó por nosotros, y Santo Espíritu que Dios nos lo ha prestado para que nos cuide, nos guíe y nos lleve con Él
de regreso. Así que mi hermano, hoy es el momento de empezar. ¿Cómo se llama la lección? De empezar a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. No lo correcto ante el mundo, no lo correcto ante los demás, sino hacer lo recto ante los ojos de Dios. Y que esa frase permanezca en su vida, que usted hizo lo recto ante los ojos de Dios y que nunca se apartó ni a izquierda ni a derecha. Y eso a usted le va a dar la seguridad de a dónde va. Y mire que usted ya no va a vivir en angustia, que si vienen los globalistas, que si viene no sé quién, pues que venga China, que venga quien venga, ¿qué nos importa? Si nosotros sabemos que somos hijos del dueño del oro y la plata y de todo. Pero no solo eso, sino que el que ha hecho lo recto delante de Dios y que no se ha apartado ni a izquierda ni a derecha, ese cuando todo eso suceda, ese será sacado, dice Tesalonicenses, será sacado y llevado, dijo el apóstol Pablo, arrebatado. Dios le va a cuidar, le va a rescatar. ¿Ya nos rescató en la cruz? O quizá vamos a morir para no ver toda esa abominación, pero Dios nos va a librar de todo eso. Entonces, ¿por qué vivir con miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿O por qué vivir discutiendo? ¿O por qué confiar en los hombres? En los hombres. Ellos no van a resolver nada, por más inteligentes que sean, por más listos. Obedezcamos a las autoridades, eso sí. Ese es nuestro deber. Pero nunca mezcle, mi hermano. No mezcle la santidad de Dios con el mundo. No se puede mezclar. Nosotros vivimos en el mundo para alumbrarlo, para darle luz, porque el mundo está en tinieblas. Tampoco digamos, eso sucedió porque Dios quiso. No, Dios nos hizo libres para decidir. Usted todo lo que le pasa es por sus propias decisiones, pero si usted es un hijo de Dios, dice Romanos 8:28, que todo lo que le sucede es para bien. Aún nuestros propios errores no son para bien, aún nuestros propios errores. Dios los utiliza para bien, para darnos una enseñanza. Pero no culpemos a Dios. Otros van al otro extremo. Y es que Satanás me tocó. No, Señor, si usted es hijo de Dios ya no le toca. Le toca si usted se deja. Pues no diga, es que Satanás me tocó. ¿Qué no dice la palabra? Resistir al diablo y él huirá. Él no puede tocar lo que es santo. Vive en santidad y él no lo toca. Viva usted mezclado con el mundo y verá que si lo toca, usted decide. Usted sabe a quién le abre la puerta, porque Jesús dice que está ahí. Solo espera que le abran la puerta. Usted decide a quién le abre la puerta. No ande culpando. Nosotros somos responsables de todo lo que hacemos y las consecuencias las tenemos que vivir aquí, pagarlas aquí, aunque nuestro Señor aunque nuestro Señor, que es grande en misericordia, nos perdone. La consecuencia la vivimos. Así que, mis hermanos, no confíe en el hombre, confíe en aquel que fue a la cruz y su vida dio por usted y por mí. En ese confíe y viva recto ante los ojos de Dios, sin apartarse ni a izquierda ni a derecha. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 2. Memorícelo.